Los tanques o carros de combate están diseñados para el combate en primera línea. Estos fuertes vehículos de combate blindados son una parte fundamental de cualquier fuerza terrestre en la guerra. Los tanques pueden ser usados tanto en situaciones ofensivas como defensivas. Sin embargo, en el esfuerzo por superarse constantemente e innovarse, se han inventado algunos artilugios muy extraños. Tanques que solo podríamos clasificar en la categoría de lo poco convencional o lo fascinante. Muchos de estos fueron verdaderamente muy útiles en el combate, otros fueron completos fracasos y algunos nunca salieron de la tabla de dibujo. Pero es increíble observar hasta dónde puede llegar el ingenio humano cuando se trata de intimidar y hacer frente al enemigo con un vehículo militar tan legendario como lo es el tanque de guerra. Ponte cómodo y prepárate para conocer los 10 tanques más extraños de la historia. Aunque hubiesen podido entrar inmediatamente en combate. No es un secreto que la Unión Soviética, Japón y Reino Unido llevaron a cabo experimentos parcialmente exitosos en el siglo XX para fijar alas de planeador a tanques, pero hay un modelo en particular que vale la pena mencionarte, el Antonov A-40. El diseñador de aviones soviéticos Oleg Antonov recibió la orden de la Fuerza Aérea Soviética de diseñar un planeador para aterrizar los tanques en el frente de batalla. El objetivo del Ejército Rojo con el tanque al lado era sorprender al enemigo con un asalto aéreo dentro de sus propias filas, además de proporcionar fuego de apoyo al resto de las tropas aliadas. El Antonov A-40 era básicamente un tanque T-60 ajustado a una estructura alar de 18 metros de envergadura y 12.6 metros de longitud, que carecía de hélices porque su objetivo real era hacer las funciones de un planeador remolcado por otro avión, en este caso un Tupolev TB-3 o un Petliakov PE-8. Aún siendo remolcado en la pista, el Antonov A-40 seguía siendo muy pesado, y para reducir el peso del tanque y que fuera capaz de volar, se tuvo que quitar toda su munición, los faros, su combustible y algunos otros mecanismos. Incluso con estas modificaciones, el bombardero TB-3 tuvo que deshacerse del tanque volador durante su único vuelo el 2 de septiembre de 1942 para evitar estrellarse, esto debido a la extrema resistencia y peso del T-60. Como puedes ver, el proyecto tenía una inmensidad de problemas logísticos y de combate que podrían ser fácilmente aprovechados por el enemigo. Por desgracia, lo que impidió que esta revolución tecnológica viera la luz fueron razones económicas. El gasto de combustible era muy elevado y se prefirieron opciones más rentables, por lo que el tanque volador Antonov A-40 jamás pudo entrar en acción durante la Segunda Guerra Mundial. Tanque tractor Bob Semple. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda vio que todos los demás países tenían sus propios tanques y decidieron que ellos también necesitaban los suyos debido a una posible e inminente invasión japonesa a gran escala. Sin embargo, sin la capacidad industrial para realizar tal tarea, se decidieron a construir un tanque con hierro corrugado montado en un tractor. Sí, no es broma. Diseñado por el ministro de Obras Públicas de Nueva Zelanda, Bob Semple, el primer prototipo se construyó en un tractor Caterpillar T8. Debido a la falta de placas de blindaje, se utilizó el chapado ondulado de manganeso con la esperanza de que desviara las balas enemigas. Una tripulación de 8 miembros tripulaba el tanque Bob Semple. Su armamento principal consistía en 6 ametralladoras ligeras Bren colocadas a cada lado, destinadas a proporcionar una cobertura de 360 grados. Su motor diésel de 6 cilindros era capaz de alcanzar velocidades de 24 km por hora, lo cual era bueno considerando su peso de más de 25 toneladas. En agosto de 1941, el blindaje del vehículo fue sometido a pruebas con intensos disparos de ametralladora, lo que puso de manifiesto algunas deficiencias en el diseño de las aberturas de las ametralladoras que permitían la entrada de balas. Aún así, a falta de un tanque alternativo, el general Putic señaló que era un arma muy útil para ciertos estilos de combate. El mismo Bob Semple comentó que este tanque fue un esfuerzo honesto por hacer algo con el material a su disposición cuando el enemigo estaba en su puerta trasera. Comentó que en lugar de sentarse y quejarse, sentía que debía hacer algo por defender su país. Bien ahí por Bob Semple. Tanque tornillo SIL 2906 y SIL 4904. Los vehículos de propulsión a tornillo están especialmente diseñados para hacer frente a los terrenos con excesivo barro, pantanos, nieve y hielo. Pueden ser vehículos terrestres o anfibios movidos por la rotación de uno o más cilindros tipo taladro o tornillo. Los soviéticos construyeron un vehículo anfibio propulsado por tornillos, el SIL 2906, en los años 60. Se usó para moverse a través de áreas inaccesibles como Siberia, esto con el objetivo de recuperar cosmonautas en tierra. Este vehículo pesaba unas 2 toneladas y podía alcanzar velocidades de 16 a 45 km por hora dependiendo del terreno.
En la década de 1970 se construyó un vehículo de tornillo más grande llamado SEAL 4904. No hay mucho que decir de este curioso vehículo que tal vez ni siquiera podríamos considerarlo un tanque porque no contaba con armamento, pero me pareció interesante el mecanismo que utiliza para moverse que de alguna forma intenta replicar el de las orugas de un tanque. Tanque lanzallamas Churchill Crocodile. Pocas armas aliadas infundieron más miedo en los corazones de la infantería alemana que el temible Churchill Crocodile o cocodrilo de Churchill. Y es que no los culpo, un lanzallamas por sí solo es temible. Ahora imagínate un blindado llevando uno de estos 5 veces más poderoso. Construido sobre el chasis del siempre fiable tanque de infantería británico Mark IV Churchill, el Crocodile era un blindado de 6.5 toneladas que llevaba un remolque que transportaba unos 1.800 litros de combustible y nitrógeno comprimido, lo cual significaba que había suficiente combustible para proporcionar unas 80 ráfagas por segundo que podían alcanzar distancias de entre 75 y 140 metros. El remolque estaba conectado con el tanque por medio de un acoplamiento blindado y podía ser desechado desde el interior del tanque si era necesario. El cocodrilo tuvo un amplio servicio durante el empuje aliado a través de Italia y el noroeste de Europa, y de hecho fueron de gran importancia durante el primer día de la invasión de Normandía. Los cocodrilos también ayudarían al ejército de los Estados Unidos en varios compromisos de combate, como por ejemplo la batalla de Brest, la operación Clipper, y se sabe que unos 250 de estos fueron usados contra los japoneses. Cuando el Crocodile se enfrentaba a un búnker o a una posición enemiga, solía tirar una ráfaga de advertencia para mostrar al enemigo su aliento mortal. Y en muchas ocasiones esto era suficiente para que el enemigo saliera despavorido de sus defensas para no ser presa de esta letal arma. No obstante, el éxito del cocodrilo era también su maldición. Una vez que el ejército alemán aprendió a identificar un tanque cocodrilo, el fuego antitanque se concentraba a menudo en él, por lo que de igual forma muchos de ellos fueron destruidos. Actualmente existen ejemplares del Crocodile en museos de Reino Unido, Rusia, Canadá y Australia. Mini tanque Mias. La moto mitragliatrice blindata do assalto o Mias fue un vehículo italiano de la Primera Guerra Mundial que podríamos considerar como un mini tanque. En lugar de que la infantería se enfrentara al fuego de las ametralladoras sin protección, el Mias era un escudo blindado móvil autopropulsado. Ciertamente no era un tanque en el sentido convencional a pesar de tener algunas de las mismas características. Estaba blindado y armado, pero hasta ahí llegaban las similitudes. Después de todo, solo tenía un miembro de la tripulación y ni siquiera tenía un asiento. El Mias fue lanzado por la compañía Ansaldo en 1935 y vino en 2 versiones, el Mias y el Moras, que se diferenciaban solo en el armamento. Ambos vehículos estaban propulsados por un solo motor que les permitía alcanzar 5 km por hora hacia adelante y 2.2 km en reversa. La armadura del vehículo proporcionaba protección contra el rifle Mauser alemán. El cartucho SMK que utilizaba esta arma era capaz de perforar hasta 14 milímetros de placa de blindaje y fue muy utilizado en la Primera Guerra Mundial para su uso contra tanques. La versión del Mias estaba equipada con 2 ametralladoras Isotta Fraschini de 6.5 milímetros con 14 grados de elevación, 10 grados de depresión y 1000 balas. La versión Moras hizo que las ametralladoras fueran reemplazadas por el mortero de 45 milímetros Brische. El mortero en su montaje podía bajar hasta menos 10 grados y elevarse hasta unos impresionantes 72 grados. El vehículo transportaba hasta 50 proyectiles de mortero. El Mias y el Moras eran diseños interesantes, pero totalmente inadecuados para la guerra moderna. Ninguno de los vehículos pasó la etapa de prototipo y no se sabe que se hayan hecho pedidos de ellos. Tanque elevado Praying Mantis. El tanque conocido como Praying Mantis o Mantis religiosa fue una variante del Universal Carrier, el vehículo blindado de orugas británico introducido en 1940 para el transporte de equipo y personal de apoyo. La idea era llevar al Mantis hasta un obstáculo de alambre o una pared, levantar el arma y disparar sobre la barrera desde una posición segura. La anatomía de este invertebrado de hierro no se parece a ningún otro tanque o vehículo blindado de combate. Consiste en un casco inferior en el que se encuentra el motor, un compartimento para la tripulación, una cabeza pivotante y finalmente una pequeña torreta armada de ametralladora conocida como casco. A los pies de la tripulación había un sistema hidráulico que elevaría todo el compartimento, que se elevaría hasta un ángulo de 55 grados. La elevación máxima era de 3.48 metros del suelo. La versión Mantis para 2 tripulantes incluía encima de su estructura una torreta con 2 ametralladoras ligeras Bren. Después de las pruebas, el tanque Praying Mantis fue rechazado en 1944. Uno de estos tanques sobrevive en el Museo de Tanques de Bovington en Dorset, Inglaterra.
Aunque este vehículo fue una especie de fracaso, la idea de un vehículo que pudiera levantar sus armas por encima de la cubierta sin exponerse sería empleado unas cuantas décadas más tarde por el vehículo militar FB-1620 Humbert Hornet, el cual usó un mecanismo similar para poder disparar sus misiles guiados. Tanque triciclo antiminas T-10. Los tanques medianos M4 Sherman estadounidenses fueron los tanques de batalla más numerosos usados por los Estados Unidos y algunos aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. Su producción continuó de 1941 a 1945 y se produjeron unas 49.200 unidades. El tanque M4 Sherman tenía muchas variantes y una de ellas era el tanque antiminas T-10. La parte inferior del tanque tenía un blindaje de 25 milímetros y los laterales estaban adaptados para dar espacio a las enormes ruedas de 2.4 metros. La rueda trasera tenía un diámetro de 1.8 metros. El tanque pesaba 52.7 toneladas y podía alcanzar una velocidad máxima de 3 km por hora mientras limpiaba minas y 10 km por hora en un camino despejado. Cabe destacar que el T-10 funcionaba a control remoto. La idea del tanque es que pasara sobre caminos minados y si había minas en un camino, estas solo explotarían en las gigantescas ruedas, despejando así el camino para las tropas. Digamos que fue uno de los primeros intentos de vehículos antiminas. Probado en Aberdeen, Escocia en mayo-junio de 1944, el T-10 fue considerado insatisfactorio. El capitán Merritt D. Elliott informó: "El vehículo hasta la fecha no ha tenido demasiado éxito debido a que solo las dos ruedas delanteras son accionadas y la resistencia al rodamiento de la rueda trasera, que no tiene potencia, tiende a hacer que el vehículo se atasque. Además de esto, el T-10 fue rechazado debido a su gran peso y a sus inconvenientes logísticos militares". Tanque a prueba de armas nucleares Object 279. En la era de la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó un tanque pesado experimental a prueba de detonaciones nucleares llamado Objeto 279 o Object 279. Fue uno de los últimos prototipos soviéticos de tanques pesados antes de que Nikita Khrushchev prohibiera cualquier tanque de más de 37 toneladas. Solo se construyó una unidad del Object 279. Este inmenso tanque tenía un peso de 60 toneladas debido a su superarmadura de 182 a 319 milímetros de espesor con CBRN o protección química, biológica, radiológica y nuclear. El tanque podía alcanzar una velocidad de 55 km por hora con un alcance activo de 300 km por reabastecimiento. Su escudo de forma elíptica lo protegía de los proyectiles perforantes y otro tipo de municiones realmente poderosas. Sin embargo, el punto interesante es que también lo protegía de las ondas de choque de explosiones nucleares. Este tanque de uso especial estaba destinado a luchar en terreno accidentado, inaccesible para los tanques convencionales, actuando como un tanque pesado de avance y, si era necesario, soportando incluso la onda expansiva de una explosión nuclear. Porque recordemos que era la época de la Guerra Fría, donde había mucha incertidumbre sobre una guerra nuclear. El tanque estaba armado con el cañón estriado M65 de 130 milímetros. El armamento secundario era una ametralladora coaxial KPVT de 14.5 por 114 milímetros con 800 municiones. El Objeto 279 era un vehículo asombroso en su rendimiento y capacidades. Sin embargo, permaneció como un vehículo experimental y nunca entró en producción. No obstante, el único prototipo sobrevive en el Museo de Tanques de Kubinka en Moscú. Tanque puente Voyrolt. El Voyrolt era una máquina francesa experimental usada para conducir sobre las trincheras del frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Está considerado como uno de los varios antepasados interesantes del tanque, porque este fue creado antes del Mark I, el primer tanque oficial en la historia. El objetivo de la máquina de Voyrolt era aplanar las defensas de alambre de púas y pasar por encima de las trincheras y huecos en el campo de batalla. Estaba hecho de enormes vías paralelas formadas por marcos metálicos con vigas transversales. Solo se construyó una unidad y tenía una velocidad de 3 km por hora. Eso es muy poco. El proyecto fue oficialmente abandonado debido a que el puente era demasiado frágil y lento, además de ser una máquina extremadamente ruidosa y pesada. Si pudiéramos clasificar hoy en día esta máquina, sería algo parecido a un vehículo lanzapuentes blindado, como por ejemplo el M48 AFLB alemán o el M104 Wolverine estadounidense, que en sí tienen la misma función. Tanque esférico Kugelpanzer. El Kugelpanzer significa literalmente tanque esférico. Construido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, era un prototipo de tanque de reconocimiento para un solo hombre. Era uno de los vehículos de combate blindados más extraños jamás construidos.
Se cree que el vehículo, fabricado por la famosa compañía Krupp, es un vehículo de exploración que utilizaba un pequeño motor de 2 tiempos. Su blindaje era de tan solo 5 milímetros en su mayor parte. El único armamento que habría llevado podría haber sido una ametralladora MG-34 o 42 o, en el caso del servicio japonés, posiblemente una LMG tipo 96 montada unos centímetros por debajo de la rendija de visión. El vehículo se movía a través de 2 hemisferios giratorios que forman los lados de los vehículos. Estos hemisferios eran impulsados por un motor de un solo cilindro y 2 tiempos, el cual impulsaba el vehículo a unos escasos 8 kilómetros por hora. Se cree que usaba la rueda más pequeña de la parte trasera del tanque para dirigirlo y mantenerlo estable. El Kugelpanzer seguramente no estaba planteado para romper las líneas enemigas como cualquier otro tanque, sino para efectuar reconocimiento, dado que únicamente contaba con una ametralladora. La historia del vehículo es muy desconocida y hay muchos mitos, ya que no se encontraron documentos de él y no tiene marcas claras. El único Kugelpanzer que existe fue capturado por el Ejército Rojo. La teoría más comúnmente creída es que en algún momento de la década de 1940 fue enviado a Japón como parte del plan de intercambio de tecnología de Alemania, y este fue capturado en 1945 en Manchuria. La única unidad se puede encontrar hoy en día en el Museo de Tanques de Kubinka en Rusia como parte de su colección de vehículos blindados alemanes. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo.